Ahí está. La última pieza. ¿La viste, Bonnie? Lo terminamos. Hay algo profundamente satisfactorio en completar un rompecabezas, ¿no? Es como reconstruir un mundo, pieza a pieza. Y este es uno de mis mundos favoritos. Lo compré el año pasado en la National Gallery de Londres. Fue mi primer viaje a Europa desde Argentina y ver esta pintura en persona fue una experiencia inolvidable. Recuerdo haberme quedado parada frente a ella casi sin poder moverme. Es enorme, imponente, y cuanto más la mirás, más te atrapa. No es simplemente el retrato de dos hombres, es una enciclopedia visual, un ensayo filosófico, un manifiesto sobre la vida, la muerte, la ciencia y la fe en una de las épocas más turbulentas de la historia. Se llama Los Embajadores. Fue pintada por Hans Holbein el Joven en 1533. Y hoy quiero invitarte a desarmarla de nuevo. No en piezas de cartón, sino en sus capas de significado. Vamos a viajar juntos a ese mundo fracturado del Renacimiento. Todo comienza con el artista Hans Holbein el Joven, un hombre atrapado entre dos mundos. Nacido en Alemania y formado en la Basilea Humanista de Erasmo de Rotterdam, Holbein era un genio. Tenía la increíble precisión en el detalle de los grandes maestros del norte de Europa. Miren la textura de las telas, el brillo del metal, casi se pueden tocar. Pero también había absorbido la monumentalidad y el interés por la psicología humana del Renacimiento italiano. No solo pintaba rostros, pintaba almas, estatus, intelecto. Y era un pragmático. Llegó a Inglaterra en un momento de caos absoluto. Imaginen el año 1533. Inglaterra está en llamas. Enrique VIII desafía al Papa, se casa con su amante, funda su propia iglesia. Y en medio de esa tormenta, Holbein pinta esta obra maestra. ¿Y quiénes son los hombres que la protagonizan? A la izquierda, Jean de Dinteville, embajador francés, señor de Policy. Tenía 29 años, como nos informa la inscripción en su daga. Es un hombre de mundo, un hombre de acción. Su ropa grita poder y riqueza secular. Pero miren su gorro. Ese pequeño broche es una calavera, un memento mori, un recuerda que morirás, que era su lema personal. Ya nos está dando una pista. A la derecha, su amigo Georges de Selve, obispo de Labour, brillante erudito y diplomático con solo 25 años. Su ropa es más austera, más clerical, pero no se engañen, el damasco negro era increíblemente caro. Él representa la vida de la mente, la reflexión. La vida activa y la vida contemplativa, dos mitades de un todo, unidas por la amistad. Dinteville estaba angustiado en Londres. La situación política era un desastre. La visita de su amigo de Selve fue un oasis en medio de esa crisis. Y en ese contexto encarga esta pintura. No es solo un retrato, es un acto de afirmación, un intento de poner orden en un mundo que se desmoronaba. Pero como veremos, Holbein es un maestro de la ironía, y el orden que construye está lleno de grietas. Y ahora, el corazón de la pintura. Esta mesa no es un simple conjunto de objetos decorativos, es un mapa del conocimiento renacentista, un compendio del universo, dividido en dos, el reino celestial, arriba, y el terrenal, abajo. El estante superior está dedicado a los cielos, a las disciplinas que nos permiten medir y comprender el cosmos, la astronomía y la geometría. Holbein nos presenta una colección de instrumentos científicos de última generación. Vemos un globo celeste que, en lugar de países, cartografía constelaciones con sus figuras mitológicas. A su lado, un reloj de sol cilíndrico, también llamado reloj de pastor, un instrumento portátil para saber la hora con solo observar la altura del sol. También hay un cuadrante para medir la altitud de los astros y un reloj de sol poliédrico con múltiples caras para indicar la hora de distintas maneras. Y presidiendo el conjunto, esta maravilla, un torquetum. El torquetum era la supercomputadora de la época,
un instrumento increíblemente sofisticado que permitía a los astrónomos hacer mediciones y convertir coordenadas entre los distintos sistemas celestes. Es la cúspide del conocimiento humano, un testimonio de nuestra capacidad para imponer un orden racional al universo. Pero aquí es donde Holbein, el maestro ilusionista, nos revela su truco más profundo, porque si uno, como buen matemático, se pone a analizar las mediciones, descubre que no tienen sentido entre sí. La escena supuestamente ocurre en una fecha muy precisa, el 11 de abril de 1533, que ese año fue Viernes Santo. Algunos instrumentos, como el reloj de sol, parecen señalar ese día, pero otros, como el globo celeste o el reloj poliédrico, están ajustados para latitudes y horas completamente distintas. Las lecturas son contradictorias. Y un pintor tan obsesivamente meticuloso como Holbein no comete estos errores. Es imposible. Esto es deliberado. Es un mensaje codificado, de una sutileza brillante. ¡Wow! Holbein nos está diciendo que a pesar de todo nuestro saber y nuestros sofisticados instrumentos, los cielos están fuera de quicio. El desorden cósmico, la falta de armonía en los cielos, refleja directamente el caos político y religioso que desgarraba el mundo de los hombres en la tierra. La ciencia, que intenta imponer orden, aquí se convierte en espejo de una profunda y fundamental discordia. Y si arriba teníamos el desorden cósmico, abajo, en el reino terrenal, la división es aún más explícita y más dolorosa. El globo terráqueo nos ancla en los asuntos mundanos. Muestra el dominio de Dantiville, pero también la línea que dividió el Nuevo Mundo entre España y Portugal, un símbolo de conflicto global. Al lado, un libro de aritmética para comerciantes, del matemático Peter Appian. Está abierto, intencionadamente, en una página que enseña a dividir. La primera palabra que vemos es dividirt. No puede ser más claro. Es una referencia directa a la división religiosa que estaba partiendo la cristiandad en dos. Junto al libro, un laúd, un instrumento que simboliza la armonía. Pero si miran con atención, tiene una cuerda rota. Es el símbolo universal de la discordia, de la armonía perdida. Y para que no queden dudas, a su lado, un estuche de flautas al que le falta una pieza. La orquesta está incompleta, la melodía del mundo rota. Y finalmente, la paradoja definitiva, un himnario luterano, el símbolo mismo de la reforma, de la división. Y está abierto en dos himnos. Uno es una súplica tradicional por la unidad de la Iglesia, el otro sobre los 10 mandamientos. La causa de la división pidiendo unidad. Es una síntesis magistral de la tragedia de la época, y todo este drama se despliega sobre un escenario muy particular. Este suelo no es una invención, es una réplica del pavimento cosmati de la abadía de Westminster, el lugar sagrado donde se coronaba a los reyes de Inglaterra, una referencia directa a la reciente y polémica coronación de Ana Bolena. Pero este suelo era además un diagrama del macrocosmos, un mapa del universo. Holbein sitúa a sus hombres, el microcosmos, sobre el mapa del universo entero, solo para demostrarnos que cada esfera de la existencia, desde los cielos hasta la tierra, está fundamentalmente fracturada. Y aquí es donde mi corazón de historiadora de la matemática empieza a latir más fuerte. Holbein no solo es un maestro del símbolo, es un mago de la geometría. La pintura es una clase magistral de perspectiva lineal, la técnica matemática que permitió al Renacimiento crear ilusiones de realidad perfectas. Para que no queden dudas de su virtuosismo, nos lanza a la cara este laúd en un escorzo extremo. Dibujar un laúd así era el examen final para cualquier artista que quisiera demostrar su dominio de la perspectiva. Holbein lo aprueba con honores. Establece las reglas del espacio racional solo para poder romperlas de la forma más espectacular. Porque, ¿qué es esto? Esta mancha alargada, extraña, que parece un error, un borrón en la perfección del cuadro. Durante siglos fue un misterio, pero no es un error,
es la clave de todo el cuadro. Es una proeza de geometría proyectiva. Es una anamorfosis. ¿Una qué? Anamorfosis, una imagen distorsionada que solo puede verse correctamente desde un punto de vista específico. Es una técnica matemática increíblemente sofisticada para la época. Holbein nos obliga a movernos, a abandonar el punto de vista frontal y racional desde el cual todo lo demás tiene sentido. Y cuando lo hacemos, la verdad se revela: la muerte. Es el memento mori definitivo. Recuerda que morirás. La muerte, que todo lo distorsiona, está literalmente ocultando el centro del universo. Holbein nos está diciendo algo profundo sobre el conocimiento. Nuestra visión normal del mundo, la de la ciencia, la de la razón, es una ilusión que oculta la verdad final de nuestra propia finitud. Pero, ¿el mensaje termina ahí? ¿En la desesperación de la muerte? No. Holbein, como buen cristiano de su tiempo, nos ofrece una respuesta. Ahí está, casi escondido, el crucifijo. Es la respuesta teológica a la calavera. Es el símbolo de la resurrección, la promesa de salvación y vida eterna. El cuadro nos presenta el ciclo completo: la vida terrenal, llena de logros y divisiones, la certeza ineludible de la muerte y la esperanza de redención a través de la fe. Y esta es la genialidad final. Es físicamente imposible ver con claridad el mundo de los embajadores y la realidad de la muerte al mismo tiempo. Para ver una verdad, hay que renunciar a la otra. La propia técnica se convierte en metáfora. Para comprender las verdades más profundas, debemos cambiar radicalmente nuestra perspectiva. Como todo gran personaje, esta pintura ha tenido una vida propia, un viaje increíble de casi 500 años. Al terminar su misión, en noviembre de 1533, Jean de Dinville seguramente empacó esta monumental tabla de roble y la llevó consigo a su hogar, el castillo de su familia en Policy, en la región de Champaña. Allí permaneció, y la primera vez que la encontramos mencionada por escrito es en un inventario del castillo de 1589. Curiosamente, el documento comete un error. Identifica a los retratados como Jean de Dinville y su hermano François, que también era obispo. Un error comprensible que nos muestra cómo las historias pueden cambiar con el tiempo. La obra fue un tesoro familiar, pasando de los Dinville a sus descendientes, los Casilac, durante más de un siglo. Hacia 1653, la pintura deja el campo y se muda a la capital, a París. Más tarde, por esas cosas de los matrimonios arreglados entre familias nobles, pasó a ser propiedad de la influyente familia de Lamoignon. Y entonces, en 1787, justo en la víspera de la Revolución Francesa, el cuadro sale a la venta. Fue comprado por un comerciante de arte que poco después, en 1792, lo vendió en Inglaterra. La pintura cruzaba así el canal, regresando al país donde había nacido. En Inglaterra, tras pasar por algunas manos, fue adquirida en 1808 por el segundo conde de Radmore y pasó a decorar los muros de su imponente residencia, Longford Castle, durante casi todo el siglo XIX. Su viaje terminaría el 11 de agosto de 1890. La National Gallery de Londres, con ayuda del gobierno británico y donantes privados, la compró por la entonces astronómica suma de 55.000 libras. Después de siglos de vida privada, este enigma del Renacimiento por fin encontraba su hogar definitivo en una colección pública, para que todos pudiéramos maravillarnos con él. Y como todo ser vivo, ha sufrido el paso del tiempo. Está pintada sobre 10 enormes tablas de roble. Ha sido restaurada varias veces, no sin controversias. Incluso la forma exacta de la calavera fue objeto de debate durante su última gran conservación, en 1997. Es un objeto físico, frágil, que ha luchado por sobrevivir para contarnos su historia. Es hora de volver a casa, al rompecabezas, a todas las piezas que, juntas, forman este universo.
Los embajadores es una obra inagotable, un documento histórico, una proeza técnica, un tratado filosófico. Nos muestra un mundo de opuestos, la vida activa y la contemplativa, la ciencia y la fe, el orden y el caos, la riqueza terrenal y la promesa celestial. Y en su centro nos deja la lección más importante, una lección matemática y existencial al mismo tiempo. Nos enseña que la realidad tiene más de una perspectiva, que a veces, para encontrar la verdad, para ver la calavera que se esconde a plena vista, tenemos que dejar de mirar de frente y atrevernos a observar el mundo desde otro ángulo. Un pequeño cambio de posición puede revelarlo todo. ¿No es una lección maravillosa? ¿Verdad que sí, Bonnie? History's a puzzle with numbers that shine. New Euclid to Pythagoras, crossing the line. Geometry's harmony, circles that flow. Calculus whispers, let's watch it all grow. Counting the stars, math's a work of art. Algebra's magic, letters and signs, solving mysteries one equation at a time. From ancient Mesopotamia to today's bright screens, math tells the story of all of our dreams. So